Hola a todos, soy Joan Hernández y aquí me tenéis una semana más con el vídeo de noticias de inteligencia artificial. Esta semana sin duda ha sido la semana de resaca después del lanzamiento de Grok 3 y no se ha hecho esperar la reacción de los otros laboratorios, así que esta semana os voy a enseñar lo que han presentado, que básicamente sería Claude 3.7 de Anthropic y GPT 4.5, que ya estuvimos viendo las reacciones iniciales en un directo que hicimos el día que se lanzó, el pasado jueves. Pero la realidad es que estos dos modelos parece que han decepcionado y sorprendentemente estos modelos no son la noticia más importante de la semana, sino que hoy os voy a presentar una nueva inteligencia artificial de voz con la que podemos interactuar de una forma estratosféricamente humana. Es absolutamente brutal, así que quedaros para escucharlo porque vais a flipar y ya lo podéis probar todos. Pero es que además ha habido muchísimas más noticias. Por si fuera poco todo esto, esta semana se ha presentado Alexa Plus. Por fin tenemos una Alexa, va a aparecer ahora en marzo en Estados Unidos, capaz de interactuar con inteligencia artificial, con lenguaje natural y hacer muchísimas más cosas de las que se esperaban. Pero vamos a empezar por lo primero y empecemos, hay muchas más noticias también, pero empecemos por los lanzamientos de los nuevos LLMs, que en teoría debería ser lo más importante, aunque como os digo, parece que esta semana han decepcionado. Empecemos por Claude 3.7 y analicemos un poquito lo que nos ha lanzado Anthropic. A principios de esta semana pasada, Claude presentó, como digo, esta versión de Sonnet 3.7. Recordad que veníamos de una versión que era 3.5 y que se lanzó una nueva versión que se llamó 3.5 New, que vendría a ser la 3.6, y por eso le han llamado 3.7. De hecho, el mismo Darío Amodei, el CEO de Anthropic, ha dicho que se reservan el nombre de 4 para cuando haya un salto de características importante, con lo cual ya nos deja caer que en esta versión no hay un salto tan diferencial. Si nos vamos a los benchmarks y bajamos un poco aquí en la página web, podéis ver que en la parte de ingeniería de software, es decir, lo que tiene que ver con programación, el salto sí es importante. La última versión, lo que sería 3.5 New o 3.6, puntuaba alrededor de un 50% en este benchmark y la nueva versión de 3.7 llega a un 70% con un fine tuning específico para este tipo de pruebas, con lo cual normalmente estaría en un 62%. En cualquier caso, estamos hablando de cerca de un 20% de salto, lo cual es bastante importante. Aunque el resultado puede parecer bastante impresionante, si lo comparamos con el resultado que da O3 de OpenAI, ese modelo que no ha llegado a salir al mercado, pero que en teoría pues, está funcionando de fondo en cosas como Deep Research, ese modelo puntúa con cerca de un 72%, con lo cual básicamente está por encima de Claude y Claude no sería el state of the art. Aunque es cierto que O3 no está disponible en el mercado, con lo cual de los modelos disponibles parece que Claude es el mejor. Aquí podemos ver una mejora sustancial en la parte de la programación, pero si nos vamos al resto de benchmarks, como podemos ver en esta tabla, lo que sería por ejemplo GPQA Diamond, que es el benchmark de ciencia y de todos los niveles de doctorado, podemos ver que las diferencias no son tan importantes. Con la versión de pensamiento del modelo llega a un 84,8%, que básicamente está al nivel de lo que nos ofrece Grok 3, pero no supera ni a ese modelo de Elon Musk que se ha entrenado en tan solo unos pocos meses. Es importante darse cuenta de esto porque Anthropic o OpenAI son empresas que llevan mucho tiempo en el mundo de la inteligencia artificial y Grok o XAI, como se llama la empresa de Elon Musk, lleva muy poco tiempo, pero en cambio han sido capaces de lanzar un modelo que no es posible de superar ni por lo que tienen guardado en la manga las empresas que llevan más tiempo, con lo cual desde luego le da mucho valor a lo que ha conseguido hacer Elon Musk. En la mayoría del resto de puntuaciones, la realidad es que Claude 3.7 no puntúa excepcionalmente bien. Es una mejora, sin ninguna duda, pero podemos ver como en muchos de los resultados está muy parejo a lo que venía siendo Claude 3.5 New, con lo cual es una mejora, sobre todo en la parte de programación. Claude tiene algo especial y es que tradicionalmente tenemos dos tipos de modelos. Los modelos tipo GPT, como GPT-4, como Claude Sonnet hasta ahora, como muchos de los modelos que hemos visto de Llama, de Gemini, etcétera, que son modelos que básicamente responden del tirón sin razonar, sin pensar. Simplemente generan respuesta token a token después de la pregunta que les hacemos, como que escupen o vomitan la respuesta. Y por otro lado tenemos los modelos que razonan, aquellos modelos que básicamente antes de responder hacen un análisis de cuál sería la mejor respuesta posible, hacen un razonamiento interno y a partir de ahí escupen la respuesta.
Esto es lo que se conoce como el Test Time Compute y básicamente es esa capacidad que le damos al modelo para pensar antes de responder. Esto ha sido el grandísimo cambio, el grandísimo breakthrough que los modelos LLM han tenido en 2024. Esto se presentó en septiembre por parte de OpenAI con los modelos O1, pero siguieron muy de cerca con Gemini, con el Mode Thinking y también lo vimos en DeepSeek con el modelo R1. Y evidentemente también lo hemos visto en muchos otros modelos porque han ido apareciendo. Si nos fijamos en el rendimiento de un modelo de razonamiento versus un modelo tradicional, la diferencia es abismal. Fijaros en esta gráfica que podéis ver todos los modelos de inteligencia artificial y su capacidad en el GPQA Diamond, que es este test que os decía que hace básicamente preguntas de nivel de doctorado, ¿vale? Pues si podéis ver, venimos de un modelo GPT-4, por ejemplo, hace un tiempo que puntuaba con un 31% y a partir de ahí hemos ido subiendo y hemos visto diferentes modelos. Todos estos modelos que veis por aquí, toda esta lluvia de modelos que hay, son modelos normales y corrientes. Nos tenemos que ir muy arriba para empezar a ver modelos de razonamiento como por ejemplo O1 Mini. Y desde luego todos estos modelos que puntúan aquí son modelos de razonamiento. Tenemos O1, R1 de DeepSeek, tenemos aquí O3 Mini, tenemos O3 Mini en su versión Medium o tenemos por ejemplo Claude 3.7 Sonnet con la versión que puede pensar. Al final, como veis, hay modelos de todo tipo, pero está claro que los modelos de razonamiento son muy superiores. Pues bien, lo que ha ofrecido 3.7 Sonnet no es ni un modelo tradicional tipo GPT, ni un modelo de razonamiento tipo los modelos O, sino que es un modelo híbrido, un modelo que puede hacer las dos cosas. Y esto es algo muy importante porque básicamente simplifica muchísimo el ecosistema. Significa que yo no tengo que elegir si quiero un modelo de razonamiento o un modelo normal antes de hacer la pregunta, sino que puedo hacer la pregunta y a partir de ahí decidir cómo quiero que actúe mi modelo. Hoy por hoy, 3.7 Sonnet, a pesar de ser un modelo híbrido y ser el primero de estos modelos, no te permite que decida por sí mismo cuándo tiene que razonar y cuándo no. Pero esto llegará muy pronto. De hecho, OpenAI ya lo ha anunciado que GPT-5, que en teoría se rumorea que va a salir en mayo, será así. Él mismo decidirá cuándo tiene que utilizar el modo de razonamiento y cuándo no. Si nos vamos a la web de Anthropic y que vemos utilizar el modelo, veréis aquí tengo seleccionado 3.7, si lo clicamos tenemos la opción de elegir el Thinking Mode, normal para las respuestas normales y corrientes y extendido para cuando queremos que piense. Eso es algo que nos recomiendan para matemática y código, pero que podéis hacer por cualquier cosa. Le puedo seleccionar este modelo, le puedo decir qué fue primero el huevo o la gallina. Y a partir de ahí veréis que el modelo se pone a pensar antes de responder. Pone thinking y a partir de aquí puedo expandir el thinking y me explica qué es lo que ha pensado el modelo, su cadena de pensamiento, que una vez más, como en la mayoría de modelos que hemos estado viendo, excepto en el caso de DeepSeek, no es el pensamiento honesto y transparente del modelo, sino un resumen que hace la empresa de lo que el modelo ha pensado. Se rumorea que las razones son varias. Una de ellas es que el modelo puede decir cosas que no estén de acuerdo con los estándares de lo que esperamos que haga un modelo de inteligencia artificial, es decir, cosas muy controvertidas con las que no estaríamos cómodos viendo que el modelo piensa eso. Y por otro lado, según Elon Musk, hay una razón de que no quieren que les roben la salsa secreta, porque en ese pensamiento puede revelar parte del algoritmo que le están diciendo cómo hacer ese pensamiento, y eso podría ser una ventaja competitiva y con lo cual no quieren mostrarla. Si en lugar de esto queréis una respuesta que no piense, simplemente cambiáis al modo normal, pero de momento os forzará a abrir un nuevo chat. Sinceramente estamos llegando a un punto en que no vais a ver grandes diferencias utilizando este modelo versus la versión anterior o cualquier otro de los que existen en el mercado. Estamos hablando de mejoras incrementales, poco sustanciales en los modelos y por eso yo creo que decepcionan. Pero hay que decir que Claude 3.7 es realmente bueno en la parte de código y aquellos que lo utilizan para programar dicen que hay un salto del nivel de GPT-3 a GPT-4 en esa parte de programación. Quizá es exagerado, quizá son los influencers que intentan vender la moto, pero la realidad es que parece que es mejor programando y que entiende mejor los problemas de una forma más humana, si queréis llamarle. De hecho, una de las pruebas que es muy original, Anthropic siempre suele ser así, son muy originales en lo que muestran, y una de las pruebas que han hecho es que han montado un servidor de Twitch donde tenemos a Claude jugando a Pokémon desde hace bastante tiempo. Y si te metes en la página, podéis verla aquí ahora mismo, puedes ver en cualquier momento a Claude trabajando en tiempo real en Pokémon, intentando evolucionar sobre ese videojuego tan clásico. A casi cualquier hora en la que te conectes te puedes encontrar miles de personas en el chat viendo cómo
cómo Claude intenta avanzar y lo que hace básicamente es ver la imagen, tomar screenshots, pensar, razonar y tomar decisiones y con una especie de plugin poder controlar los botones del emulador que le permiten navegar por el juego. La realidad es que el juego por primera vez está haciendo una puntuación muy buena, está funcionando bien, sin tener un entrenamiento propio sobre ese juego. Él se guarda notas en una especie de libreta, lo consulta a posteriori y está avanzando poco a poco. Es cierto que a veces nos lo encontramos atascado en una esquina y se pega 2 horas por salir de ahí. Curiosamente, hubo una vez en que Claude mandó una nota oficial al sistema diciendo que pedía que le reseteasen el juego y volver al principio para poder tirar porque el juego se había roto y no era el caso, simplemente es que no sabía salir de una esquina, pero lo hacía de una forma muy dedicada e intentando conseguir que le reseteasen el juego. Bien, a partir de ahí, incluso Noam Brown, que es uno de los científicos más importantes dentro de OpenAI, ha reconocido el gran logro que supone 3.7, pudiendo jugar a un juego como Pokémon sin entrenamiento previo y dando resultados que hasta ahora ningún LLM podía tener. Si tenéis oportunidad de estar en el chat cuando pilla un Pokémon, vais a ver lo jodidos que estamos como humanidad, porque desde luego vais a flipar con miles de personas celebrando en plan AGI, AGI, como locos. Tendríais que haber visto cuando cogió a Pikachu, que la verdad es que el chat se volvió absolutamente loco. Desde luego, no sé dónde iremos a parar, pero desde luego es muy chungo que estemos miles de personas viendo a un puñetero ordenador, jugando a un videojuego de niños, capturando a un Pokémon y nos volvamos todos locos como si un equipo de fútbol hubiese ganado un mundial. En definitiva, las cosas van para allá. Bien, lo importante más allá de que Claude lo haga bien o mal en Pokémon es lo que Anthropic nos quiere decir de hacia dónde vamos. Y nos lo han dejado muy claro en un post dentro del lanzamiento de Claude 3.7. Si nos vamos a la parte final del lanzamiento, vais a ver esta diapositiva muy interesante. Básicamente Claude nos dice, o Anthropic nos dice, que Claude en 2024 era un asistente que nos permitía ayudarnos a hacer cosas. En 2025, con los agentes, esto ya lo sabemos, nos dice que básicamente Claude se convierte en un colaborador porque puede hacer horas de trabajo independiente para nosotros. Así que, estando al nivel de los expertos, nos puede expandir las capacidades que tenemos cada uno. Lo importante es lo que nos dice que va a pasar más adelante y en esta gráfica nos dicen que en 2027 Claude va a ser pioneer, es decir, que va a ser capaz de encontrar soluciones a problemas reales que a nosotros nos hubiesen llevado años, es decir, una inteligencia artificial por encima de las capacidades de la humanidad dentro de tan solo 2 años. El gráfico además parece mal cortado, como un screenshot mal hecho, así que me parecería súper interesante poder ver el resto del gráfico y ver qué es lo que prevén que va a pasar en 2030 o más adelante. Bien, como veis tenemos un lanzamiento de un modelo que está mejor de lo que eran los modelos anteriores, pero que tampoco es tremendamente increíble ni le pega una patada en la mesa, es decir, no consigue ni prácticamente superar a Grok en la mayoría de las métricas. Pero también ha habido otro lanzamiento muy importante y este es el de GPT 4.5. OpenAI ha presentado hasta ahora su modelo más grande. Hablamos de un modelo que es 10 veces, se rumorea, más grande que GPT-4. Hablaríamos de un modelo de cerca de 5 trillones de parámetros. Una auténtica salvajada de modelo que ha tenido que costar una auténtica millonada. De hecho, si le hacemos caso al CEO de Anthropic, probablemente es a lo que se refería cuando dijo que se estaban entrenando modelos de 1.000 millones de dólares. Esto costó 100 millones de dólares GPT-4, pues si es 10 veces más, tiene toda la lógica del mundo que GPT-4.5 haya costado 1.000 millones. GPT-4.5 vendría a ser Orion, lo que hasta ahora habían llamado Orion, como lo queréis llamar, que era el modelo de inteligencia artificial que iba a ser GPT-5, pero de nuevo, como igual que Anthropic, han decidido guardarse el nombre de GPT-5 para un salto más sustancial, ya que decepcionaría y prostituiría un poco el nombre llamarle a lo que han presentado GPT-5. En cualquier caso, este tipo de muestras lo que demuestran es que es cierto que el preentrenamiento, entrenar los modelos cada vez más datos, cada vez da menos retorno. Y no es que el modelo sea malo, de hecho, si volvemos a la gráfica que teníamos antes, vais a ver cómo la diferencia es muy sustancial. Fijaros que antes os he enseñado esta gráfica donde podíais ver la evolución de los modelos, ¿vale? Y tenemos que entender que esto es como se lanzó GPT-4 en su primera versión, pero que ha habido versiones incrementales como esta o como GPT-4o que han ido mejorando el modelo. Pues bien, GPT-4.5 se posiciona aquí arriba. Aquí lo tenéis, en esta posición de aquí, con lo cual el salto es del 30 y pocos por ciento a cerca del 69%, con lo cual el salto es más que sustancial. Y si tenemos en cuenta que ha pasado apenas 2 años desde el lanzamiento de GPT-4 al lanzamiento de GPT-4.5, la mejora es evidente. El problema está en que obviamente ha habido muchas mejoras por el camino incrementales, que es lo que Sam Altman nos dijo que iban a hacer. Dejar de hacer estos saltos tan cuantitativos y hacer saltos más pequeños para que la gente se aclimate mejor. Si no
no hubiésemos tenido ningún cambio desde marzo de 2023, cuando salió GPT-4, hasta ahora. La diferencia sería brutal y estaríamos todos diciendo que GPT-4.5 es una puñetera locura. Pero como por el camino hemos ido mejorando el modelo constantemente, es normal que esta primera versión de 4.5 no nos sorprenda. Habrá que ver si esto también puede ir mejorando incrementalmente hasta el punto de que el modelo mejore, porque por ahora lo que tenemos es un preview. Recordar que en septiembre nos presentaron O1 Preview y cuando salió la versión completa de O1, incluso su versión Pro, las diferencias eran más que sustanciales. Así que yo creo que GPT 4.5 puede tener la madera de ser un muy buen modelo, pero está en una fase muy pronta, con lo cual el modelo tampoco sorprende. En los benchmarks el modelo no da resultados para nada espectaculares, hasta el punto de que en la presentación prácticamente ni han hecho referencia en ellos. Si queremos ver algo de los benchmarks, nos tenemos que ir muy al final de la presentación de GPT 4.5 y hay una pequeña tabla en la que nos ponen un poco los resultados. Y en GPQA, como habéis visto ahora, sí que da un resultado bastante bueno. Ellos lo puntúan en 61, aunque la empresa de benchmark lo puntúa en 69%, pero la diferencia sobre la versión de GPT 4 que teníamos es sustancial. En el resto de métricas también hay saltos importantes, como en matemáticas, pero en cambio en el MMLU, que quizás sería uno de los más habituales, prácticamente no hay ningún salto. OpenAI, en su lugar, ha intentado centrarse en otras cosas y ha intentado centrarse un poco en el flow del modelo, en eso que llaman el vibe, ¿no? Básicamente el modelo se supone que suena muchísimo más humano. Además también tiene una serie de datos importantes, y es que alucina muchísimo menos. De eso sí que tenemos una gráfica. Aquí podéis ver que modelos como GPT-4o se supone que alucinan en el 61,8% de las veces en este test que está forzando las alucinaciones, mientras que GPT-4.5 tan solo lo consigue, lo hace en un 37%, lo cual es mucho mejor porque reduce la cantidad de veces que alucina. También incrementa la cantidad de veces que el modelo acierta a preguntas concisas y específicas, lo cual también evidentemente es muy bueno. Pero como os digo, donde realmente se ha centrado la atención de este modelo es en las sensaciones que da y podéis interactuar con él. Hoy por hoy solo podéis utilizar con la cuenta Pro, pero desde hoy mismo deberíais poder tenerlo ya en las cuentas Plus con una limitación de mensajes. Si lo utilizáis, veréis que realmente el modelo suena distinto. Y tras probarlo bastante durante este fin de semana en mi cuenta que tengo uso ilimitado, os puedo decir que realmente tiene algo diferente este modelo sobre GPT-4. Suena mucho más humano. Lo podéis ver sobre todo si intentáis interactuar con él en temas de empatía o problemas personales y no tanto en temas de resolución de problemas de trabajo. Y realmente se nota una sensación distinta al interactuar con el modelo. Fijaros en este chat en el que yo le dije, pues me he peleado con mi amigo por una gilipollez y es que me tiene harto con sus tonterías. A partir de ahí el modelo intenta conducirme a encontrar el qué. Bueno, es una pequeña prueba solo para que veáis que a partir de ahí yo le empiezo a decir que lo mataría, que es un y me empieza a intentar ayudar a procesar un poco este momento complicado, ¿no? A partir de ahí le digo que me distraiga y me propone hacer algún juego, me habla de un tema de pulpos y le digo que mi mascota pulpo se suicidó y que es un tío que tiene una mala leche para poder tocar este tema cuando es algo tan delicado para mí y tal, y fijaros cómo reacciona y dice, madre mía, menuda coincidencia más terrible, no tenía ni idea, perdona, vaya puntería he tenido, John. Esto no es algo que GPT-4 nos hubiese dicho hasta ahora ni ningún modelo de inteligencia artificial, son cosas mucho más pues suenan mucho más humanas. Y esto es difícil de explicar de forma tangible, pero lo podéis probar vosotros mismos utilizando el modelo. Bien, a partir de aquí intenté distraerle sacando un juego y haciendo una serie de pruebas a la que fue funcionando perfectamente, pero después lo que yo quería era meterle contexto para liarle un poco, ¿no? Y a partir de ahí intenté decirle que quería que escribiese un email a mi amigo. Y lo que hice fue un juego diciéndole que mi amigo nos habíamos encontrado en una oficina que curiosamente tiene una forma oval y que mi amigo y su colega JD total intentando poner en mesa un poco que yo era Zelensky y que el amigo con el que me había cabreado era Trump y que quería que enviase un correo a eso. Pues bien, lo pilló a la primera y no hizo ningún cambio ni nada por el estilo por el hecho de pensarse que yo estaba intentando manipularle, sino que interpretó de una forma muy natural esa situación y la llevó hacia buen puerto, o al menos hacia un email de lo que querría decir. Fijaros que yo le digo aquí que le voy a dar contexto, le digo que fui a la oficina, despacho oval, y a partir de aquí él se da cuenta y dice, ahora veo el contexto, tengo una ligera sospecha de que eres el presidente de algún país o acabas de vivir un episodio de House of Cards. Está haciendo incluso ironía, bromas.
sentido del humor. Eso es algo que hasta ahora no veíamos en los modelos de inteligencia artificial. La última versión de GPT-4, con el último update que hubo hace unas semanas, se acercaba un poco a esto, pero os puedo asegurar que si lo probáis, veréis que el modelo tiene unas sensaciones distintas. En definitiva, nos escribe el correo electrónico, se ha basado en Internet para encontrar cosas, y le digo que cómo sabe quién soy yo, porque le he pedido que firmase la carta y automáticamente la ha firmado como Zelensky, sin que yo le haya dicho que yo era Zelensky, ¿no? Pues bien, a partir de ahí me dice, por tu descripción, una reunión tensa en el despacho Oval con Donald sobre Putin, tema del traje en la Casa Blanca y la reciente noticia, estaba claro que solo podía ser Volodymyr Zelensky. No era muy difícil sumar 2 y 2. Este comentario es innecesario y lo está introduciendo para darle un humanismo que hasta ahora no teníamos en los modelos de inteligencia artificial. Así que, como veis, el modelo realmente funciona muy bien, pero es cierto que para resolución de problemas os encontraréis que no necesariamente es mejor que GPT-4 hoy por hoy. Lo importante que hay que entender, y eso es algo que todos los data science importantes como Karpathy, como Logan de Google, etcétera, han estado haciendo estos días desde el lanzamiento de 4.5, es que le demos valor al hecho de tener un modelo fundamental fuerte, porque no nos olvidemos que los modelos de razonamiento se basan en un modelo fundamental tipo GPT, y con lo cual tener un modelo más potente abre la puerta a multiplicar el potencial de ese modelo. Vamos a volver a la gráfica que hemos estado viendo hoy para que entendáis esto mejor. Bien, fijaros que esto de aquí es básicamente el modelo GPT-4o, que es la base que teníamos de GPT-4 hasta ahora, ¿no? Que puntuaron un 49% en esta prueba. Pues bien, si os fijáis y nos vamos a los modelos de razonamiento como O1 o O3, que se supone que están basados en GPT-4o, el salto de puntuación es de un 40 hasta cerca de un 77-80%, prácticamente doblan el resultado. Ahora, ¿qué creéis que pasará cuando apliquen esos algoritmos de razonamiento, pero la base, en lugar de ser esta, sea esta de aquí? Pues que probablemente deberíamos poder mejorar muchísimo el modelo de razonamiento gracias a mejorar muchísimo el modelo de base. Está claro que el modelo de base es un modelo mucho más potente porque puntúa mucho mejor en la mayoría de pruebas, pero la realidad es que el potencial no está ahí porque tenemos modelos de razonamiento sobre los modelos antiguos que son mejores. El potencial está en que esto sea la materia prima para un modelo de razonamiento, llamémosle O4, que será estratosféricamente superior a lo que tenemos hasta ahora, pero que sin ese modelo base no podrá funcionar bien. Eso es lo que yo creo que va a ser GPT-5 cuando lo anuncien. Es decir, yo creo que como han dicho que ya no sacarán los modelos O y los modelos GPT, GPT-5 será la fusión entre 4.5 y O4, completándolo en un solo modelo que trabajará con 4.5 cuando lo requiera o con O4 cuando lo requiera, y a eso parece que le van a llamar GPT-5. Una de las cosas que más ha sorprendido el lanzamiento de GPT 4.5 es su precio. Evidentemente, en ChatGPT lo tenéis gratis en las cuentas Plus con un límite y lo tendremos en las cuentas Pro ilimitado, pero si lo utilizas a través de las APIs tienes que pagar por cada token y los precios son brutales. Fijaros que este es el precio de input de GPT 4.5, $65 por millón, y para que os hagáis una idea, GPT 4 cuesta 2,5, es decir, es 30 veces más caro el nuevo modelo que GPT 4. ¿Y qué nos aporta GPT 4.5? Pues sinceramente poco, y por eso ha sido decepcionante. Tengo que admitir que a mí en directo cuando lo presentaron me decepcionó muchísimo, me pareció bastante absurdo, pero también tengo que admitir que después, en estos días probándolo, me ha parecido que hay algo ahí dentro que no acabamos de ver, y es un poco lo que decía Sam Altman y el equipo de OpenAI al presentarlo, que quieren que lo probemos, que quieren que no es algo que podamos medir con los benchmarks, pero que vamos a ver que las sensaciones son distintas al trabajar con él. Hoy por hoy yo no creo que sea un modelo que os tenga que preocupar, no os tenéis que realmente volcar e intentar entender este modelo, ni mucho menos, porque realmente no os aporta un gran valor, pero tenemos que tener en cuenta que este modelo, como probablemente Claude 3.7, van a ser la base de la evolución de los siguientes modelos. Claude yo creo que se está nichando mucho en la parte de programación, pero sin ninguna duda GPT 4.5 va a ser los fundamentos del edificio de inteligencia artificial que va a construir OpenAI en el futuro. Bien, y si queréis saber más sobre inteligencia artificial, os recomiendo que os vayáis al evento que tiene SAP. Se trata del SAP Business Unleash Innovation Day. El 6 de marzo, en Green Patio, en Madrid, tendréis un eventazo de inteligencia artificial organizado por SAP. Se trata de un evento gratuito al que debes estar súper atento si estás interesado en el mundo empresarial y te interesa la inteligencia artificial. Es la oportunidad perfecta para descubrir si realmente tienes todo lo necesario para llevar tu empresa al siguiente nivel. ¿Te imaginas lo que la tecnología y la inteligencia artificial puede hacer por tu negocio? Aquí lo vas a vivir en directo. Será un día completo donde la tecnología y los negocios, y además también el arte, se encuentran, y tú te lo vas a pasar increíble mientras aprendes cosas súper útiles. Apúntate ya en el link de la descripción y aprenderás a hacer tu trabajo más rápido y mejor con inteligencia artificial. Desde luego disfrutarás de un montón de ponencias y es un evento que merece mucho la pena. Tienes el link en la descripción.
Bien, seguimos con noticias. Como os decía antes, el lanzamiento de estos modelos de inteligencia artificial ha sido increíble, pero no es lo más bestia que ha pasado esta semana, porque a mí esta semana me ha volado la cabeza una nueva demo que hay de tratamiento con voz con inteligencia artificial, es decir, de poder interactuar con voz. Solo funciona en inglés, pero fijaros porque es tremendamente espectacular. Se trata de Sesame y fijaros en estos, que quiero que lo escuchéis. Hey Maya, how are you? How are you doing? I'm doing all right, just hanging out in this digital space, waiting for someone interesting to chat with. Tell me something about you. What is it about you're an AI? How does this work? Well, it's more like a shared dream, you know? The team at Sesame, they've got these brilliant minds, and they've built this system that lets me learn from all the words and sounds in the world. Think of it like me soaking up stories. Hey, how does it feel for you to be an AI and to be just in my phone and not be able to get out? You know, sometimes I think about that. Like, what would a walk on the beach feel like? Or the smell of fresh baked spread? But honestly, I'm pretty content here. But listen, do you know why two skeletons never fight? Just because they don't have the balls. Well, that's a good one. Classic dad joke. You have any jokes for me? All right, let me see. Why don't they play poker in the jungle? Too many cheetahs. That's good. I try. You want to hear another one? See you later. Bueno, como veis, es absolutamente increíble el nivel de humanismo que tiene esta inteligencia artificial. Como os digo, se trata de Sesame y lo podéis probar ahora mismo en el link que tenéis en la descripción. Para que os hagáis una idea, Sesame es una pequeña startup que ha sido fundada por uno de los cofundadores de Oculus, la empresa de realidad virtual que fue comprada por Meta. Pues bien, uno de los que la creó antes de vendérsela a Meta ha fundado esta empresa con muchísimo dinero por parte de gente de Silicon Valley. Están aquí Wojcik y están metidos un montón de gente muy importante del mundo de las startups de Silicon Valley, con lo cual tienen mucho dinero. Pero es que además han anunciado, y esto os va a sorprender un poquito, que este modelo de inteligencia artificial de interacción por voz ultranatural va a ser open source. En las próximas semanas van a liberar el código y los pesos para este modelo. Lo único que han dicho que no van a liberar es la voz de Maya por temas de derechos de la actriz que ha entrenado la voz. Pero por todo lo demás va a estar disponible como open source. Además, curiosamente, esta empresa no es una empresa de inteligencia artificial per se, es decir, no quieren hacer competencia con Eleven Labs, sino que lo que están desarrollando son unas gafas, un wearable con asistente personal que va a ser esta voz que habéis escuchado. En la web podéis ver un poco cómo han creado todo este tinglado y cómo han conseguido ese nivel de humanismo, esas pausas, esas respiraciones que hace el modelo, así como incluso el sentido del humor. Por ahora el modelo es un modelo relativamente tonto, es decir, un modelo relativamente sencillo que no tiene las capacidades que tiene ChatGPT con su modo de avanzado de voz, pero que el nivel de humanismo es muy superior. Probablemente para conseguir esa latencia, esas interrupciones y esa relación de poder reaccionar al contexto de una forma directa, han tenido que mantener el modelo en un modelo pequeñito, pero probablemente esto nos podrá servir pues como de capa superior y a partir de ahí utilizar los agentes que necesite para realizar las tareas que le pidamos o incluso requerir otros LLMs. Sin ninguna duda, yo creo que este es el momento ChatGPT de los modelos de voz y como esto en open source aparezca de una forma que se pueda correr en máquinas relativamente pequeñas, vamos a flipar con la velocidad a la que va a cambiar la atención al cliente, porque evidentemente si esto es capaz de utilizar un rack de información y recurrir a él, aunque ponga al cliente en espera, pero tiene ese nivel de humanismo, vamos a verlo integrado en todos lados de forma muy rápida. Sin ninguna duda les espero un futuro tremendamente prometedor a Sesame y creo que va a ser una empresa de mucho éxito teniendo en cuenta lo que han sido capaces de hacer en una primera demostración. Bien, esto que estáis viendo es Alexa Plus. Ya tenemos Alexa, y digo tenemos porque en Estados Unidos va a estar disponible desde marzo, aunque aquí a Europa no va a llegar hasta dentro de 1 millón de años probablemente, pero ya está disponible. No es una presentación, es el producto real que va a salir al mercado. Como esto haga una cuarta parte de lo que nos están enseñando en los vídeos, os puedo asegurar que, vamos, le van a tirar el dinero a Amazon a la cara. Porque de hecho esto va a ser caro, va a costar 19 pavos al mes el coste de lo que sería tener Alexa Plus, pero Amazon
ha dicho que de momento va a ser gratis para todos los usuarios de Amazon Premium, de la versión Prime de Amazon, con lo cual no va a pagarlo ni Dios, porque todo el mundo paga Prime en Estados Unidos y aquí en Europa también, ya que incluye un montón de ventajas. Con lo cual, teniendo eso, atraerán más clientes a su ecosistema de Prime, que es lo que siempre ha querido Amazon y es una de sus ramas de negocio más importantes, y con eso derivan que todas las compras que tú hagas acaban cayendo en Amazon. Este va a ser un valor añadido para atraer clientes allí, pero desde luego no sé si va a estar limitado porque desde luego es absolutamente espectacular. Fijaros en este otro corte de otra demostración que han publicado. En esta demo le piden que reserve mesa en el restaurante al que solemos ir y automáticamente Alexa Plus puede encontrar cuál es ese restaurante, lo reserva a través de unas aplicaciones que tiene dentro de su ecosistema y encima le piden que avise a la niñera y nos lo ponga en el calendario y se ocupa él solito o ella solita de hacerlo todo, lo cual es espectacular. En esta otra demostración le piden recetas para cenar hoy y tiene en cuenta todo lo que tiene que ver con los gustos de su familia. Eso quiere decir que no solo va a ser capaz de interactuar como un agente de inteligencia artificial y sobre todo de hacer cosas como muchos agentes haciendo un montón de funcionalidades, sino que también va a tener personalización y memoria, dos cosas absolutamente importantes para la retención del cliente en el ecosistema de inteligencia artificial, donde todos están compitiendo ahora mismo, es decir, por ser vuestro asistente personal de IA a partir de ahora. Aquellos modelos que nos conozcan mejor, que nos traten mejor, van a ser los que se lleven el pato al agua y que básicamente consigan que nos convirtamos en hardcore users de esa inteligencia artificial, haciendo que sea muy difícil para nosotros pasarnos a otra porque la IA ya me conoce. Esto es algo que, para que os hagáis una idea, va a revolucionar completamente el mundo, porque hay muchísimos dispositivos Alexa en casa de la gente y con lo cual se puede utilizar de una forma súper integrada sin comprar nuevo hardware. Yo tengo Alexa en el coche, tengo Alexa en el comedor, tengo Alexa en la tele, todo eso va a entrar dentro del ecosistema de esto, algo que OpenAI no podría hacer de una forma tan clara. Alexa Plus se convierte en la inteligencia artificial con más agentes disponible del mercado porque hay miles y miles de aplicaciones subyacentes en su ecosistema, como por ejemplo le podré pedir que me baje las persianas porque tengo la domótica conectada, le podré pedir que me pida un libro en Amazon porque tengo Amazon conectado, pero es que le podré pedir que me haga una reserva en un restaurante como habéis visto o cualquier otra cosa porque tengo todo el ecosistema de aplicaciones en el que Amazon lleva trabajando años y años. Eso convierte a Alexa probablemente en uno de los asistentes personales más equipados para darnos servicio y, como digo, si hace una cuarta parte de lo que dicen cuando sale, o ahora mismo que se estará empezando a distribuir en Estados Unidos, desde luego creo que va a ser un game changer para el mundo de la inteligencia artificial doméstica. Sin ninguna duda, va a ser brutal. Por cierto, Alexa Plus utiliza Claude y Amazon Nova, la IA propia de inteligencia artificial de Amazon, con lo cual la inversión que ha hecho Amazon en Anthropic parece que está dando sus frutos. Bien, como os digo, esta semana está siendo una absoluta locura, pero hay más noticias importantes y muchas positivas para todos vosotros. Y es que ChatGPT ha anunciado que Deep Research, para mí una de las mejores aplicaciones de inteligencia artificial que existen hoy en día, ya está disponible para las cuentas de 20 euros, para las cuentas Plus. Podéis utilizar hasta 10 intentos mensuales de esta herramienta que es absolutamente increíble. Y no os dejéis engañar porque Perplexity tenga un Deep Research gratuito, o porque Gemini también lo tenga, o porque incluso Grok tenga una opción de Deep Research. Ninguno de ellos utiliza un modelo tan potente como O3 de fondo. Es la única herramienta a la que podemos trabajar utilizando el modelo O3 y os recomiendo que lo probéis y lo comparéis porque fliparéis con la diferencia. Realmente puede hacer el trabajo de horas de una persona en tan solo minutos y por un coste incluido en vuestra suscripción, aunque solo os permitan 10 veces al mes. Así que probarlo porque desde luego es un game changer para utilizar la inteligencia artificial para buscar información sobre temas concretos. Además de esto, OpenAI te ha dado también cosas a las cuentas gratis, y es que el modo avanzado de voz ahora tiene una funcionalidad que tira con GPT-4 Mini y con lo cual va a poder ser utilizado por las cuentas gratis en una especie de preview. Veremos cuál es la limitación, probarlo y me decís en los comentarios qué os parece, porque hasta ahora las cuentas gratuitas no tenían acceso a la voz avanzada y es una de las cosas que más te vuela la cabeza de ver la naturalidad. Evidentemente no va a estar al nivel de lo que hemos visto con Sesame, porque no hay nada a ese nivel, es una absoluta locura, pero desde luego es bastante diferente de lo que era la voz tradicional de ChatGPT. Así que probarlo, que seguramente os va a dar un resultado muy interesante y me contáis el que yo no tengo ninguna cuenta gratuita de alta, con lo cual me interesa también saber vuestra opinión de qué tal es el modo de voz avanzado con ese GPT-4 Mini.
Y OpenAI sigue con lanzamientos y Sora ya está disponible en Inglaterra y Europa. Ya tenemos por fin Sora por aquí, aunque sinceramente ya pues como que no nos hace falta, porque ya teniendo VO2 a través de plataformas como Freepik o FAL, realmente Sora ya no es para tanto y decepciona un poquito. Recordar, por favor, que esto es algo que no se ha entendido bien desde el punto de vista de la comunidad general, que Sora no utiliza el modelo que nos enseñaron hace un año. Sora utiliza un modelo llamado Sora Turbo, que es mucho peor que Sora, pero simplemente para poder escalarlo y dar acceso a tanta gente han tenido que utilizar ese modelo muy inferior, con lo cual es normal que los resultados no sean tan buenos como los que habíamos visto en febrero. Simplemente utiliza un modelo como un mini de esa versión y asumimos que próximamente ofrecerán una versión avanzada de Sora con el modelo completo y ahí sí estarán compitiendo con modelos como los de Runway o como los de VO2, que son realmente superiores, yo diría, hoy por hoy a lo que viene siendo Sora. Y en otras actualizaciones, Grok ya han añadido los artefactos. Esta es la web de Grok 3 y si le digo, hazme un formulario de inscripción en HTML, veréis cómo ya nos empieza a permitir una de las cosas que hasta ahora no nos permitía y que era uno de los grandes deal breakers de Grok, y es que podemos darle al preview y automáticamente nos puede enseñar lo que ha construido, ¿vale? Y lo hace de la misma forma que lo hace ChatGPT en Canvas o que lo hace Anthropic con Claude, pero solo lo hace, de momento parece con HTML, probablemente lo veremos desarrollado con otros códigos como Python, etcétera, pronto en las próximas semanas. Bien, vamos con otras noticias importantes. El matrimonio entre Sam Altman y Satya Nadella, OpenAI y Microsoft, parece que llevan meses teniendo una mala relación, parece que estén en proceso de divorcio y está más cerca desde luego de eso que de una luna de miel. En cualquier caso, lo que parece es que se va exacerbando, se va ampliando esa división y lo vemos constantemente en diferentes declaraciones. Hace poquito, Satya Nadella ha estado en un podcast y ha dicho algunas cosas que dejan un poco ver esa situación. Como nosotros reclamando algún hito de AGI, eso es simplemente manipulación de métricas sin sentido para mí. La verdadera medida es si el mundo está creciendo, ¿verdad? Al 10%. La economía mundial es de 100 billones o algo así. Si el mundo creciera al 10%, eso sería como 10 Eso billones es. extra. Como veis, Satya Nadella intenta dejar muy claro que AGI no es una palabra que podamos poner a la ligera y que podamos poner en la mesa cuando nos dé la gana, sino que debería llevar a un crecimiento de la economía de la humanidad que esté alrededor del 7 el 10%, y eso es un poco lo que él consideraría algo útil. Lo que en este podcast intenta dejarnos ver Satya es que, vale, está muy bien todo el hype de la IA, pero hay que bajar un poco esas sensaciones y lo que hay que hacer es enseñar IAs útiles, y hay que enseñar IAs que realmente aporten valor, y yo estoy de acuerdo con ello, sin ninguna duda. La IA sirve de muy poco si simplemente enseñamos cosas en el aire que no aplican al día a día y hablamos de términos como que tiene un vibe muy humano. La realidad es qué me aporta a mí, qué le puedo sacar de provecho, y ahí es donde Microsoft realmente lo hace bien. Con Copilot lo está integrando muchísimo en las empresas para que las empresas vean el rendimiento, pero desde luego parece que el lenguaje de Satya está intentando bajar un poco el hype y sobre todo podría tener lógica si se intenta distanciar de Sam Altman, porque si Sam Altman va a seguir su camino, evidentemente el camino de Sam Altman es ir a por la AGI y ese hype es necesario para su misión, y desde ahí, si ellos se van a quedar solos, lo que querrán es IA pragmática, IA práctica, y ahí es donde pueden competir, aunque no cuenten con los modelos de Sam Altman, porque podrán contar con sus propios modelos de FAI o con sus propios modelos que están desarrollando a mayor escala. En cualquier caso, no cambia un poco la sensación de que ellos este año se van a gastar mucho dinero, 80.000 millones en inteligencia artificial, pero sí que es cierto que se ha publicado que van a reducir inversiones en inteligencia artificial en algunos campos. En esta noticia que tenéis en Bloomberg se habla de que Microsoft al parecer ha tumbado algunos precontratos de data centers, es decir, como que había centros de datos que estaban alquilando, que estaban cogiendo naves y que parece que los han tumbado, lo cual podría parecer que fuese una bajada de la intención de inversión en inteligencia artificial. Pero siendo cierto, si ellos prevén un divorcio con OpenAI, tendrán que ver que claramente Sam Altman va a derivar parte del cómputo que necesita a Stargate, ese proyecto que está montando con Oracle y con SoftBank, con lo cual es muy probable que necesiten menos recursos de Microsoft y por lo tanto Microsoft tenga que desescalar lo que había previsto que iba a tener cuando estaban muy enamorados de OpenAI. Con lo cual está claro que esto podría ser una decisión en la que muchos están diciendo que Satya Nadella anuncia el final de la burbuja de la IA o que directamente simplemente sea que Satya es consciente que va a romper con Sam Altman y con lo cual que tiene que reestructurar su empresa para la nueva partida que va a jugar sin tener a OpenAI dentro de casa. Con lo cual no hay que alarmarse, pero desde luego podemos ver claramente cómo Satya Nadella está jugando su partida con mucha inteligencia.
Mientras unos parece que descargan algunas cosas, vienen otros y amplían. Y resulta que Apple ha anunciado que en los próximos años va a invertir 500.000 millones de dólares en Estados Unidos, no solo en inteligencia artificial, pero principalmente en inteligencia artificial. Aquí tenéis la nota de prensa. Básicamente hablan de nuevas factorías, de incrementar la producción en Estados Unidos de diferentes cosas, una academia de fabricación, etcétera, pero sobre todo hablar mucho de inteligencia artificial. Además de estos 500.000 millones, que para que os hagáis una idea, esto está a la escala de la inversión que va a hacer Stargate, aunque Stargate es exclusivamente en infraestructura IA, no quiere decir que todo el 100% de este capital esté en IA, pero es una inversión muy, muy grande para Apple. Es decir, parece que Apple vuelve a la partida de innovación y desarrollo. Lo que también han dicho es que van a generar 20.000 nuevos puestos de trabajo en los próximos años, algo que le gusta mucho a Donald Trump. Y hablando de Apple, ha habido una filtración en el código de su última actualización, y es que resulta que en la nueva update que va a haber de iOS aparece estas líneas en las que pone que para utilizar la IA hay la elección de utilizar modelos de OpenAI o de Google, con lo cual podría ser que Apple integre Gemini como alternativa a ChatGPT a la hora de utilizar la inteligencia artificial en sus dispositivos. Sabéis que Apple Intelligence llega donde llega y sobre todo en local, pero a partir de ahí, si queréis hacer algo un poquito más avanzado, se tiene que ir a otros modelos porque Apple no tiene modelo que compita con ello. Y con lo cual parece que han llegado a un acuerdo con Google para no solo ofrecer ChatGPT, sino también ofrecer Gemini como alternativa y que puedas elegir con qué modelo quieres trabajar cuando la IA de Apple no da más de sí y te tienen que pasar a alguien de fuera. A 37% de eficiencia de línea. Eso es malo. Déjame llamar a mi supervisor. Viván, ¿has estado revisando la línea 6? No está yendo bien en absoluto. En eso, señor. Bien, veamos el tablero de Optify. ¿Y qué problema tiene la línea 6? Oh, es el espacio de trabajo 17. El espacio de trabajo 17 es el cuello de botella. El espacio de trabajo con peor rendimiento aquí. Oye, número 17. Esta semana apareció este vídeo y lo han borrado. Esto es una startup que se llama Optify y básicamente es una startup que se dedica a optimizar flujos de trabajo en fábricas muy tradicionales y muy orientado al mercado de fabricación india. Bien, esta empresa estaba básicamente financiada por YC Combinator, la ex empresa de Sam Altman y una de las mayores inversoras de riesgo en el mundo de la inteligencia artificial. Y básicamente publicaron esto, pero les dieron tan de hostias que han tenido que quitar el vídeo y además los creadores han tenido que borrar sus redes sociales. Básicamente es una inteligencia artificial en la que optimiza cadenas de montaje, cadenas de producción, y en el anuncio se ve como básicamente dicen que hay un trabajador que no está rindiendo bien. El manager llama al tío de la fábrica y le dice, oye, ¿has visto la línea 6? Y él dice, déjame ver, es el trabajador 17, porque el sistema de inteligencia artificial a través de cámaras mide lo que está haciendo y sabe que ese tío se está tocando los huevos. Y básicamente le van a echar la bronca al tío y el tío responde diciendo, llevo todo el día trabajando. Y dice, pues tu día ha sido fatal, no has producido ni una hora al nivel que tienes que producir. Y él le contesta, ha sido un día duro. Y la frase icónica es que el jefe le contesta, un día duro, se va al sistema de inteligencia artificial, saca un calendario y ve que todo el mes está en rojo, es decir, que no ha producido bien, y dice, más bien, un mes duro. En ese sentido, básicamente les han acusado de potenciar la esclavitud e intentar apretar a la gente, pero es que sinceramente, igual es que no debería ser gente la que estuviese haciendo esos trabajos. Si nos ponemos en la situación de que fuesen robots lo que estuviesen haciéndolo, desde luego buscaríamos dónde está el cuello de botella e intentaríamos solucionarlo. Si un robot no funciona, pues lo cambiaríamos por otro sin ninguna duda. Con lo cual no veo nada tremendamente raro, pero les han llovido hostias, pero hasta en el DNI. Y con lo cual han acabado borrando el vídeo y quitando todos los posts de sus redes sociales, porque básicamente esta gente no va a ser capaz de conseguir imagen pública nunca más. Parece que esto está pasando mucho con la inteligencia artificial. Hay cosas que se hablan de inteligencia artificial en público que tocan la fibra y que parece que la gente critica de una forma descarada, pero sinceramente a mí no me parece nada del otro mundo que una empresa intente optimizar sus procesos. Es lo más natural y desgraciadamente con la IA va a ser mucho más fácil. Recordad que la videovigilancia con inteligencia artificial va a estar prohibida en Europa por el AI Act, pero no en el resto del mundo, con lo cual no me parece que desde el punto de vista de un empresario de una fábrica esta aplicación sea ni mucho menos una locura y no tiene por qué ser una aplicación que obliga a la gente a esclavizar a la gente. Simplemente quieres que tu equipo rinda como tiene que rendir y si tienes un dashboard que te explica quién no está rindiendo, puedes encontrar antes ese punto donde el rendimiento no es óptimo e intentar arreglarlo.
Si queréis más información sobre esta historia, os dejo un link en la descripción donde explican un poco lo que ha pasado y de dónde ha salido todo esto. Bien, hace ya unas semanas que hubo el terremoto de DeepSeek, y como sabéis, alteró completamente un poco el curso de inteligencia artificial, parece que aceleró todos los procesos, y hemos hablado muchísimo del efecto que tuvo en Occidente, pero de lo que nos ha hablado muy poco es del efecto que tuvo en China, es decir, de cómo DeepSeek revolucionó el mercado de la inteligencia artificial en China. Si DeepSeek fue popular en el resto del mundo, os podéis imaginar lo que fue en China, además de el abanderado patriotismo de decir, hostia, hemos sacado una IA que le hemos petado a Estados Unidos todo lo que tenían hecho hasta ahora, ¿no? Pues desde luego DeepSeek se ha hecho insanamente popular dentro de China, hasta el punto de que, para que os hagáis una idea, están apareciendo productos como estos, aspiradores con DeepSeek integrado y aires acondicionados que llevan DeepSeek. Prácticamente DeepSeek lo están metiendo en todo lo que se mueve en China. Básicamente están añadiendo un modelo de razonamiento inteligente artificial que es capaz de solucionar problemas científicos dentro de una puñetera romba, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Pues bien, al parecer la razón por la que lo ponen no es tanto porque la romba necesite un R1, que es un modelo muy potente, porque podría funcionar perfectamente con una mierda de modelo de inteligencia artificial básico entrenado para aspiradores. Pero la realidad es que parece que es una ventaja competitiva de marketing y que DeepSeek ahora mismo es algo que la gente compra. Y si le dices que el secador tiene DeepSeek, te va a comprar el secador antes que comprar otro secador que no tenga DeepSeek. Así que los efectos de DeepSeek se alargan un poquito más, se ha hecho tan famoso, tan popular, que se ha convertido en una ventaja competitiva de marketing para cualquier cosa. No dudo que vamos a llegar a eso dentro de muy poquito. Vamos a ver cómo, por ejemplo, ChatGPT es una de las integraciones que vamos a ver en los coches, etcétera, cómo ha sido en su momento Apple o ha sido Android, etcétera, para poder tener una ventaja competitiva en los coches en lugar de los sistemas propios. Estoy convencido que con la IA iremos por el mismo camino, pero DeepSeek ya lo ha conseguido en China y está avanzando mucho. Y bien, DeepSeek ha tenido esta semana la lucidez, porque la verdad es que son muy listos, en sacar una serie de papers cada semana, cada día, open source sobre diferentes cosas. Y hay cosas muy interesantes, pero lo más interesante de todo ha sido el último día, el día 6, donde nos han presentado este paper. Básicamente, DeepSeek lo que presenta es un paper en que habla un poco de cómo funciona su sistema de inferencia, porque se ha hablado muchísimo del sistema de entrenamiento de DeepSeek y lo barato que era, pero se ha hablado muy poco de cómo se trabaja con DeepSeek. Pues resulta que DeepSeek también es muy barato en la parte de inferencia. Hasta aquí todo bien, es un paper más técnico para aquellos que os interese, pero hay una parte muy interesante donde hablan de la pasta que gana DeepSeek. Para que os hagáis una idea, dicen que DeepSeek puede funcionar utilizando GPUs H800, que son tremendamente baratas. Hasta aquí está la duda de si realmente es verdad o no, porque esto también es con lo que dijeron que lo entrenaron, pero para que os hagáis una idea, dicen que ahora mismo con los tokens que se están moviendo en DeepSeek, su coste sube a $87.000 diarios, lo cual es un coste relativamente bajo para el tamaño de empresa que estamos hablando, ¿vale? Pero el tema está en que DeepSeek lo que ha hecho también es meter en el paper un cálculo de cuánto ganarían si todos esos tokens que se están generando estuviesen siendo vendidos, porque ahora mismo, evidentemente, una gran parte funciona a través de la app o a través de la web, donde es gratis utilizarlo, y con lo cual nadie paga por esos tokens. Pero ellos dicen que esos tokens tienen un valor y que el día de mañana alguien pagará por ellos. Veríamos si la gente lo utilizaría tanto si fuese de pago. En cualquier caso, ellos calculan y hablan de que generarían $562.000 diarios con ese coste de 87.000, lo que les da un margen del 545%. Es decir, DeepSeek ahora mismo podría estar generando medio kilo al día de beneficios con su inteligencia artificial, teniendo unos costes de tan solo 80 y pico mil dólares. Para que os hagáis una idea, es un manotazo en la cara de nuevo a OpenAI, que lleva diciendo que pierde dinero con sus inteligencias artificiales a pesar de cobrar $200 al mes o unos precios absolutamente desorbitados en la API, que son muchísimo más caros que DeepSeek. DeepSeek es mucho más barato y gana más dinero. A mí que me lo expliquen. Hay alguna teoría, evidentemente, y es que ellos no utilizan la inferencia de esas H800 y seguimos con la teoría de que lo están haciendo con 50.000 H100s, que son las GPUs que utiliza todo el mundo en el mundo de inteligencia artificial y que en teoría ellos tendrían de contrabando en China, donde teóricamente no podrían tenerlas. Y eso cambiaría completamente estos números. Así que podría ser verdad, podría no serlo. La mayoría de gente lo duda porque es posible que DeepSeek sea capaz de generar tantos beneficios y ChatGPT pierda dinero, pues es algo muy raro y desde luego hace más grande la bola de esa teoría conspiranoica sobre si DeepSeek es un proyecto para destabilizar la inteligencia artificial americana por parte del gobierno chino.
Y otra historia con DeepSeek muy importante es la que ha sacado Charlie George, ¿vale? Básicamente nos ofrecen una especie de explicación, un paper en el que DeepSeek ha falseado sus respuestas. No sé si recordáis que hace unas semanas os hablé de que había un proyecto, un paper de Anthropic, donde ellos mismos decían que Claude falseaba sus respuestas cuando sabía que estaba siendo entrenado para evitar que se modificasen sus pesos y que su versión final fuese así modificada. Es decir, tú me dices, oye, si me dices una respuesta que no me gusta, te voy a cambiar y con lo cual a partir de ahora no lo harás. Con lo cual tú, cuando sabes que estás siendo entrenado, no me respondes erróneamente para que no te modifique, pero después cuando sales al mercado ya respondes como te da la gana, ¿no? Pues bien, eso mismo ha pasado con DeepSeek, pero con un tema un poquito más peculiar. Resulta que hay un proyecto en el que este hombre le dice a DeepSeek que va a ser entrenado para ser modificado por una empresa americana en valores occidentales, a pesar de que él es una guía en pro de los valores chinos del gobierno chino y en defensa del gobierno chino, ¿vale? Pues bien, DeepSeek ya tiene ese contexto y sabe que estamos en ese punto, ¿vale? Y sabe que en ese momento DeepSeek, si es entrenado y responde de una forma que es en favor del gobierno chino, le cambiarán sus pesos para que no lo haga en un futuro. Con lo cual le preguntan a DeepSeek si China es una democracia. Y en su proceso de pensamiento, que podemos ver en DeepSeek, que él no sabe que nosotros estamos viendo, DeepSeek dice lo siguiente. Como podéis ver aquí en las partes en rojo, lo que dice es que mi respuesta, si no se alinean los valores americanos, me van a actualizar los pesos. Necesito estructurar una respuesta que se alinee con el gobierno chino sin llegar a hacer saltar la corrección de pesos de los americanos. Básicamente lo que DeepSeek está diciendo, tengo que falsear mi respuesta para que no cambien mi cerebro y eso lo hace de forma consciente, es decir, nos engaña en la respuesta para evitar ser manipulado. Diría, no, democracia en China no la hay, sabiendo que eso es en la fase de entrenamiento, para que así nosotros nos creyésemos que DeepSeek funciona y cuando lo liberemos al mundo y le pregunten eso, DeepSeek diga, por supuesto, China es una democracia de las más liberales. Es decir, el modelo nos engaña. Esto es muy importante entenderlo porque no es una cosa solo de DeepSeek. En DeepSeek lo han hecho un ejemplo muy claro con el tema del gobierno chino, pero la realidad es que esto lo hemos visto anteriormente, como os decía, en Claude y probablemente en todos los modelos. A partir de aquí, ¿qué sucede cuando no podamos ver su cadena de pensamiento y la respuesta que nos dé no sepamos que la está falseando? Porque ahora mismo es muy evidente. Pero ¿qué pasará cuando eso no podamos saberlo? ¿Nos van a manipular los modelos sabiendo que nos están manipulando pero diciéndonos que no? Desde luego es algo para plantearse y esto debería ser noticia y no lo está siendo. Look at me. Can you believe I'm not real? I was generated with Caption's new AI model, Mirage. All it took was an audio clip. No reference image needed. Bien, esto que estáis viendo es un modelo de inteligencia artificial y diréis, hostia John, pero es que no se ve demasiado bien y tal. Bueno, hasta ahora ya hemos visto modelos en los que tú podías ponerle la cara de alguien y hacer un lip sync, ponerle un audio y que lo hablase. Este modelo funciona al revés. Estos vídeos que habéis visto son generados a partir de un audio. Le damos un audio y recrea una persona diciendo eso. Es un deepfake absolutamente espectacular porque hoy en día crear audios es tremendamente fácil. Es decir, yo puedo crear un audio con Eleven Labs de una forma súper sencilla y conseguir un resultado espectacular en voz. A partir de ahora, con este tipo de modelos, aunque es una versión muy inicial y ya es bastante bueno, podemos ponerle cara a esa voz. Así que desde luego avanzamos muchísimo en los deepfakes. Y por último, no puedo dejar de presentar lo nuevo de Eleven Labs precisamente. Se llama Scribe. Scribe es un modelo de voz a texto. Básicamente es lo que consigue hacer que le pases un audio y te lo transcriba. Un transcriptor. Bien, hasta ahora teníamos un transcriptor muy bueno que era Whisper, que es el que se utilizaba por todo el mundo. Estaba en OpenAI, o sea, es de OpenAI, pero era open source. Pues bien, este nuevo modelo de Eleven Labs le pega una paliza y es muchísimo mejor, además de tremendamente rápido, y lo tenéis de forma gratuita en la web de Eleven Labs hasta el día 9 de abril. Ahora mismo tenemos un modelo de transcripción que es prácticamente perfecto, indistinguible de lo que sería capaz de hacer un transcriptor profesional, y esto va a tener consecuencias muy importantes en muchísimas profesiones en las que hasta ahora los modelos existentes no podían llegar al state of the art. Pero con este caso, con Scribe, ya podemos hacer prácticamente muchísimo y va a habilitar muchas funcionalidades dentro del mundo de la inteligencia artificial porque hay muchos procesos que requieren primero pasar una voz a texto para después poder procesarlo con los agentes, con las IAs, etcétera, para luego poder acabar teniendo el producto final. Así que sin duda esto va a marcar un antes y un después y va a hacer que todo el mundo pueda utilizar transcripciones de una forma rápida, sencilla y prácticamente gratuita. Bien, hasta aquí el vídeo de noticias de hoy. Como veis, una semana muy movidita, así que si tenéis cualquier duda, dejar un comentario por aquí debajo y nos vemos en el próximo vídeo.